Buenas tardes, mi nombre es Francisco Larrondo, soy cardiólogo, soy ecocardiografista de la clínica alemana y primero quería agradecer por la invitación a presentar en este curso. Mi presentación es Salud cardiovascular en mujeres deportistas. Bueno, como un temario de lo que vamos a hablar es una pequeña introducción, vamos a hablar del beneficio cardiovascular de la actividad física y el riesgo cardiovascular en las mujeres, la participación deportiva de las mujeres, los cambios cardiovasculares asociados al deporte, las particularidades de las mujeres deportistas dependiendo de su ciclo vital y la evaluación del riesgo cardiovascular en deportistas, mujeres, básicamente. Entonces, cuando vieron hacer esta charla, me pidieron, bueno, efectivamente hablar de salud cardiovascular en mujeres deportistas. Es un tema bien amplio porque no todos los deportes son iguales. Eh, no todas las intensidades de los deportes son iguales. No todas las mujeres son iguales. No todas las mujeres que practican deporte están en su mismo periodo del ciclo vital. Nosotros cuando, desde el punto de vista cardiovascular, evaluamos un deporte, lo clasificamos dependiendo de sus características y su nivel de intensidad, ¿cierto? Tanto en su componente estático como dinámico. Bueno, las mujeres es diferente a una mujer deportista que sea adolescente o premenopáusica o una mujer posmenopáusica. Y también es diferente qué tanta intensidad, si por ejemplo es una carrera un fin de semana, o un entrenamiento light, eh, digamos día por medio, etcétera, un deportista competitivo de alta intensidad, etcétera, ¿ya? Entonces hay un amplio espectro de cuando hablamos mujer deportista, de qué es la cosa que nos tenemos que fijar y específicamente en su esfera cardiovascular. Así vamos a tener una variedad de pacientes con una variedad de condiciones que además también pueden tener de base una serie de cosas que pueden ser cardiológicas o no, ¿ya? Y con eso, en el fondo vamos a tener mujeres de cualquier edad, digamos, de cualquier condición física, ¿ya? Que pueden tener una serie de antecedentes de cardiopatía y que van a estar haciendo deporte y nosotros tenemos que enfrentarnos a ello. Vamos a tener que definir o evaluar cómo podemos hacer un aporte para ella y su beneficio cardiovascular. Entonces, hablemos un poquito del beneficio cardiovascular de la actividad física. Bueno, cuando hablamos de los componentes y las características del ejercicio físico, obviamente también es bien amplio. Vamos a tratar de fijarnos ahora solamente en el componente cardiorrespiratorio, ¿ya? De la función cardíaca, ¿ya? De cómo digamos, el ejercicio afecta la función. Y obviamente depende mucho, hay muchos más componentes que tiene el ejercicio en el humano, digamos, para tener componentes morfológicos, cambios musculares, metabólicos, motores, ¿cierto? Esto va a depender mucho de la frecuencia, la intensidad, el tiempo de duración del ejercicio, ¿ya? O el tiempo de veces que se hace por semana, ¿ya? El tipo de ejercicio es diferente a un ejercicio puramente de fuerza, de un ejercicio mixto, ¿ya? O de más flexibilidad, etcétera, ¿ya? Y también de la manera en que se ejercita, es diferente ejercitar solamente de manera aeróbica o anaeróbica, ¿ya? Etcétera. Eh, pero vamos a tratar de englobar todo esto como en los estudios. Vamos, por ejemplo, en este estudio, que está publicado en Circulation en el año 2022, que trata de relacionar la actividad física con mortalidad, ¿ya? Y siempre se describe como una curva en J, ¿ya? Que a medida que uno aumenta la actividad física, disminuye la mortalidad hasta cierto punto y después puede aumentar, ¿ya? Y en este caso se vio que, por ejemplo, digamos, el ejercicio de vigorosa intensidad, ¿ya? Como vemos aquí, va disminuyendo, o se asocia a una disminución de la mortalidad, ¿ya? Y que, digamos, después este beneficio como que se aplana un poco, y en el ejercicio de moderada intensidad, de cualquier causa de mortalidad, se mantiene más o menos casi siempre ese beneficio, ¿ya? Y en la mortalidad cardiovascular, el ejercicio de muy vigorosa intensidad tiene este componente como un J, digamos, que alcanza un mínimo y después sube un poquito, pero el ejercicio de moderada intensidad se mantiene siempre disminuyendo, ¿ya? Y ustedes ven aquí la cantidad de ejercicio o de actividad física, por ejemplo, la mortalidad cardiovascular que uno tiene para obtener un beneficio importante si es que vamos, por ejemplo, a ejercicio de vigorosa intensidad, ¿ya? El óptimo probablemente está entre 150 y 200 minutos por semana de ejercicio en alta intensidad, ¿ya? O sobre 300 minutos de ejercicio por semana de moderada intensidad. Ahora, hablemos de la actividad física y el riesgo cardiovascular específicamente en mujeres. Este estudio evaluó las mujeres
que se siguieron en la corte del WHS, que fueron 27.536 mujeres, se dividieron o se estratificaron según su riesgo cardiovascular. ¿Ya? Este riesgo cardiovascular se evaluó usando la ecuación o el score de Reynolds. ¿Ya? Y para cada estratificación de riesgo cardiovascular se separaron en dos grupos. ¿Ya? Una que hacían actividad física mayor y otra actividad física menor, de 500 calorías semanales. Y se compararon los eventos cardiovasculares reales que tuvieron en el seguimiento. Y obviamente el hazard ratio de actividad física fue 0,73 y significativo. ¿Ya? O sea, dentro de todo, y también fue significativo en todos los grupos. En el fondo, dentro de todos los grupos de riesgo cardiovascular basal que tenían las mujeres, el hacer ejercicio se fue protector para estos eventos cardiovasculares. ¿Ya? Cuando se evaluó el riesgo de enfermedad cardiovascular, se incluyó la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular. Y es súper importante que independiente del grupo de riesgo basal que tuvieran las mujeres, el hacer ejercicio siempre significativamente disminuyó el riesgo de los eventos cardiovasculares. Ahora, volviendo a esto en relación a la dosis de ejercicio un poco y la mortalidad, y yo les comenté lo de la curva en J, en las mujeres esta curva en J es bastante menos pronunciada, ¿ya? Y es casi aplanada, digamos, las mujeres hasta cierta cantidad de ejercicio obtienen un beneficio máximo y después como que se aplana, como que no obtienen más beneficio, pero tampoco tienen más mortalidad, ¿ya? O no significativamente más mortalidad, ¿ya? Pero el ejercicio máximo aquí, por ejemplo, este es se juntaron, se hizo esta curva de varios estudios, se vio que en METs por semana tienen que hacer como 40 a 75 METs por semana, que es alta cantidad de deporte. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en sus poblaciones especiales de mujeres, en mujeres con cáncer, por ejemplo? La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en los pacientes con cáncer, y en este registro prospectivo de 2.973 mujeres con cáncer de mama no metastásico, se siguieron por 8,6 años y se categorizaron según el ejercicio que reportaban en VEPS por semana. El ejercicio se asoció con una reducción en la incidencia de eventos cardiovasculares, ¿ya? O sea, incluso en esta subpoblación de pacientes con cáncer, la gente que se ejercita más tiene menos eventos cardiovasculares. En este otro estudio, de JAMA Oncology en 2019, se enrolaron 100 mujeres con ansiedad de mama etapa 1 a 3, sobrepeso y sedentarias, y se calculó su riesgo cardiovascular por la escala de Framingham. Y después se randomizaron unas a uno a un programa de 16 semanas en el cual se les hizo realizar ejercicios aeróbicos y de resistencia. Son pacientes que en el fondo eran sedentarias y se les hizo ejercitar. Y después de estas 16 semanas de este programa se demostró una reducción significativa en el riesgo cardiovascular calculado por Framingham en el grupo de intervención. O sea, incluso en mujeres que no hacen deporte, el hacerlas hacer deporte hace que disminuya su riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué es lo que dicen las guías sobre la recomendación de actividad física? Esto no es particularmente en mujeres, pero es en la guía de deporte para adultos de todas las edades. Se recomienda 150 a 300 minutos por semana de ejercicio de moderada intensidad, 75 a 150 minutos por semana de ejercicio de alta intensidad. Y además sumar, o uno al otro, ¿cierto? Pero sobre eso se suma ejercicio de resistencia en adición a la actividad aeróbica 2 o más días por semana. Hablemos un poco de la participación deportiva de las mujeres. Esto es una diapositiva para ponerlo en contexto nomás. Catherine Schweitzer fue la primera atleta en correr el maratón de Boston en 1967. Los oficiales de la carrera intentaron detenerla físicamente, ustedes se fijan en esta diapositiva, y los otros maratonistas la están ayudando. Medio siglo después, la participación deportiva de las mujeres ha aumentado de manera exponencial. Actualmente una encuesta del año 2018, por ejemplo, que es aquí por ahí, aproximadamente un 50% de los corredores son mujeres. O sea, hay mucha más representación de las mujeres en la actividad física deportiva en general. Y tenemos que tener en claro que hay ciertas particularidades de las mujeres deportistas y sobre todo como nosotros la evaluamos. La aproximación a las atletas mujeres debe ser diferente a su contraparte varón. Hay cambios hormonales que ocurren en diferentes etapas de la vida que pueden provocar un impacto significativo en su desempeño deportivo y su salud cardiovascular. Y las mujeres atletas requieren una aproximación individualizada, particularmente antes y después de la menopausia y también en el periodo periparto. Los cambios cardiovasculares asociados a deporte y diferencia en hombres y mujeres es una de las cosas que vamos a tocar brevemente para que se entienda que efectivamente el hacer deporte
lleva cambios en el corazón estos cambios son fisiológicos. Las mujeres, dicho sea primero, están un poco subrepresentadas en los estudios con atletas, pero efectivamente hay algunos estudios que han demostrado que en varios deportes, atletas femeninas muestran un aumento de las dimensiones de fin de diástole, es un corazón de volumen más grande, también del grosor comparado con controles no deportivos, un corazón que es un poquito más grueso. Pero también es relevante que dimensiones mayores o sea, de diámetro de fin de diástole mayores de 54 milímetros fue infrecuente y no se observaron grosores de pared más de 12 milímetros, lo cual, si bien modifican su corazón, no aumenta desproporcionadamente el volumen ni el grosor de las paredes. Comparadas con hombres atletas que tienen una cavidad ventricular más pequeña, menor masa ventricular y menor grosor de la pared. O sea, eh, las mujeres llevan a un remodelado que no es eh, tan importante como los hombres. Y estas diferencias disminuyen cuando los valores se indexan por área de superficie corporal o masa corporal más. La masa ventricular aumenta más si el deporte es de alta intensidad, ¿ya? O sea, el deporte de alta intensidad aumenta más la masa ventricular que el de baja intensidad y este remodelado en general es balanceado. El riesgo de muerte súbita también asociado a deporte es mucho mejor en mujeres que en hombres. Por ejemplo, en un estudio en que se siguieron a 548.092 maratonistas en 18 años de seguimiento, se encontraron solo 14 muertes súbitas, pero de ellas solo una era mujer. Y esto a pesar que en esos 18 años la participación aumentó del 10 al 40% de atletas mujeres. Ahora, cuando se evaluó independientemente del grado de competitividad, por ejemplo, en la escuela secundaria, en la universidad, o maratonista o triatleta, siempre la incidencia de muerte súbita fue menor en mujeres que en hombres. Cuando nosotros evaluamos o nos llega para evaluar un paciente, lo primero que trae es un electrocardiograma, o a usted le puede pasar también que vaya a traer un electrocardiograma, pero hay que tener precaución, porque el electrocardiograma tiene que interpretarse de manera un poco diferente en los deportistas. Hay una serie de hallazgos que se pueden encontrar que son normales en deportistas que traducen que hay adaptaciones fisiológicas al ejercicio regular. Y desde el 2015 existen recomendaciones de expertos, no es materia de esta presentación discutirla, pero sobre todo uno tiene que tener esto en cuenta cuando uno interpreta el electro en deportistas asintomáticos. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en el cuadrito verde, cosas que podemos ver y que son normales en un deportista, hallazgos que son limítrofes, como decimos, y hallazgos que son francamente anormales. Pero además de eso, en las mujeres, propiamente tal, ya los hallazgos en el electrocardiograma tampoco son iguales como en todos los deportistas en globo. Comparados con los hombres, los hallazgos en el electro en las mujeres son un poco diferentes. Hay menos prevalencia de signos de hipertrofia ventricular, lo pueden comprar a la rama derecha y repolarización precoz. Hay más prevalencia de inversión de la onda T en pared anterior y los valores máximos del QT son un poco diferentes también. Ahora, en relación al gasto energético de la salud cardiovascular, sobre todo estamos hablando de mujeres premenopáusicas, y esto es un dato, es algo que probablemente es una de las cosas más importantes de la presentación. En las mujeres que hacen deporte en general, o deportistas, y que son premenopáusicas, se puede ver esto que se llama el REDS, que es el déficit de energía relativo, y puede ser bastante prevalente en mujeres. Y esto es consecuencia de un consumo calórico insuficiente o un gasto energético excesivo. O sea, hacen mucho ejercicio para la cantidad de calorías que comen, ¿ya? Y esto puede estar asociado o asociarse a, en realidad, desarrollo de los metabólicos, osteoporosis, alteración de la menstruación, pero también compromiso cardiovascular. La oligomenorrea y la menorrea hipotalámica ocurren en estados de desbalance energético o balance energético negativo, ¿cierto? No les voy a enseñar esto a ustedes, digamos, pero se detiene la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina, lo que lleva a una deficiencia de estrógeno. Y esto puede asociarse a disfunción endotelial, dislipidemia y aumento del riesgo cardiovascular. O sea, una paciente que es joven, es deportista, pero digamos está subalimentado, gastando muchas calorías, al revés de tener beneficio cardiovascular, puede tener aumento del riesgo cardiovascular. Y esto se produce por aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias, que aumenta la síntesis hepática de proteínas de fase aguda, como PCR, fibrinógeno, amiloides séricos, y a su vez aumenta el riesgo cardiovascular. Es muy importante sospechar este REDS y preguntar por amenorrea en las mujeres deportistas, ¿ya? El tratamiento puede llevar a mejorar el riesgo cardiovascular. En la peri y la posmenopausia también tenemos que entender que el déficit de estrógeno puede llevar a una variedad de síntomas, y estos síntomas pueden parecerse mucho a los que aparecen en alteraciones cardiovasculares. También cuando las mujeres pasan este periodo de la posmenopausia, ¿cierto? Eh, cambia su riesgo cardiovascular. Y lamentablemente hay muchas mujeres atletas ya que no reciben una estratificación de riesgo porque se asume que como hacen alta actividad física,
eso es cardioprotector y que en el fondo no van a tener más riesgo cardiovascular, lo cual no necesariamente es correcto. Hablemos un poquito de los factores de riesgo cardiovascular. Nosotros en cardiología siempre tenemos esto en mente, que son los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que es el colesterol, la presión alta, la actividad física, ya tener o no diabetes, la dieta, si uno fuma. Pero aparte de estos riesgos cardiovasculares clásicos, que bueno, aquí noté las cosas clásicas, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, dislipidemia, obesidad, la edad, el sedentarismo y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, las mujeres particularmente se asocian otros que son únicos para la mujer, que unos están relacionados al embarazo, como el antecedente de haber tenido un síndrome hipertensivo del embarazo, diabetes gestacional, parto prematuro, aborto espontáneo, retardo del crecimiento intrauterino, y no relacionados al embarazo. ¿Ya? Bueno, ahí está. Y es bien interesante esto, porque cuando uno evalúa riesgo cardiovascular en una mujer, uno tiene que preguntar básicamente esto. Por ejemplo, tuvo menopausia precoz, usa terapia de reemplazo hormonal, etc. Hablemos de algunos datos específicos, por ejemplo, cuando hablamos de tabaco. No tenemos estudios específicos, digamos, de mujeres deportistas en Chile, pero este es un estudio del European Heart Journal que eh, es un subestudio del estudio PURE, que es un estudio grande, mundial, que evalúa los factores de riesgo. En Chile se vio que el tabaquismo activo estaba en 24,6% de la población, suspendido en 19,3% y nunca han fumado solamente en 56%. Ahora, felizmente, las deportistas hay baja incidencia de tabaquismo activo, pero es una de las cosas que siempre tenemos que preguntar, porque es de las cosas que nosotros podemos influir más para disminuir el riesgo cardiovascular, tratar de que la gente deje de fumar. Hablé también un poquito de la actividad física e hipertensión. El hipertenso nosotros lo definimos como un individuo con presión arterial persistentemente alta, con sistólicas más de 140 o diastólicas más de 90. ¿Cierto? Y se recomienda que los hipertensos realicen al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico de moderada intensidad 5 a 7 días a la semana. ¿Ya? Y esto puede bajar la presión sistólica en más o menos 7 milímetros de mercurio y la diastólica en más o menos 5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y el combinar ejercicios aeróbicos, isométricos y de resistencia pueden tener un mayor efecto en el control de la presión arterial. Es bien interesante, por ejemplo, en este ejercicio, que es un metaanálisis que incluyó 391 estudios randomizados, y se vio o se comparó qué tan potente era el ejercicio para bajar la presión comparado con antihipertensivos clásicos como inhibidores de la ECA, beta bloqueo, canales de calcio y diuréticos. Y cuando uno mezcla los ejercicios eh, que son aeróbicos, isométricos y resistencia, pueden ser incluso más potentes que los fármacos para poder eh, disminuir la presión arterial. Hay que tener en cuenta que eso sí, cuando uno eh, va a pedir que aporte a una persona hipertensa, tiene que tener una evaluación cardiovascular previa a la participación deportiva de alta intensidad. Y es importante que tiene que tener la presión, tiene que tener un buen control de la presión arterial, porque normalmente la presión arterial sube en ejercicio. Primero hay que considerar medidas no farmacológicas, obviamente, pero y también hay que tener en cuenta que algunos medicamentos pueden ser considerados doping, sobre todo esto es importante para la gente competitiva. Por ejemplo, los diuréticos están prohibidos en casi todos los deportes competitivos. El betabloqueo en algunos deportes de precisión, etc. Ahora, cuando no hay un buen control de la presión, uno tiene que restringirse un poco la actividad competitiva, ¿ya? Pero en lo práctico, pacientes en que ya tienen bien controlada su hipertensión, es importante que hagan este ejercicio, como lo mencionamos antes, ¿ya? Y en los pacientes que son muy hipertensos o con daño de órgano blanco, ejercicio de muy alta intensidad tampoco es recomendado. Cuando hablamos de actividad física y obesidad, las guías europeas en la gente obesa sugiere un mínimo de 150 minutos semanales de ejercicio de moderada intensidad y combinarlo con ejercicio de fuerza 3 veces por semana. Se sugiere una evaluación cardiovascular en pacientes obesos que quieran hacer deporte de alta intensidad, pero esto es básicamente secundario a las comorbilidades. Si su evaluación cardiovascular es normal, no deberían tener restricción a hacer ejercicio. Así que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y el ejercicio en la gente obesa tiene muchos beneficios demostrados. Reduce la grasa intraabdominal, aumenta la masa muscular y ósea, disminuye la presión arterial, mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, mejora el perfil lipídico, disminuye los parámetros inflamatorios, mejora el ánimo y mejora el control del peso. Ahora, ¿cómo enfrentamos a una paciente que hace deporte o que quiere hacer deporte, ¿ya? Y que tiene factores de riesgo? Lo primero es hacer un cálculo de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, aquí puse por ejemplo, hay varias maneras en que podemos acercarnos a esto.
Eh, Esta es la manera que sugiere la guía europea, una guía que se llama SCORE, ¿ya? En la cual nosotros, dependiendo de ciertos factores de riesgo, en este caso, si fuma o no fuma, el sexo, ¿cierto? La presión arterial sistólica y su nivel de colesterol, se te categorizan cierto grupo de riesgo, ¿ya? De bajo, moderado alto o alto riesgo, ¿ya? Y dependiendo de eso, en los pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular, no es necesario hacer mucha más investigación, los pacientes pueden hacer deporte. Los pacientes que tienen alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular, depende de la intensidad física. Si la intensidad física es baja o intermedia, pueden hacer deporte sin mucha más investigación. Pero si es alta o muy alta, uno tiene que hacer algún test, ¿ya? Y dependiendo de lo que salgan los tests, es que lo que vamos a hacer, si los tests son normales, pueden hacer, pero si no son anormales, vamos a tener que investigar más. ¿Cómo definimos la intensidad del deporte? Ya la definimos dependiendo, lo más fácil es con la frecuencia cardíaca máxima a la que se llega haciendo deporte. Si es menor de 55% de la frecuencia máxima teórica, ya nosotros decimos que es un deporte de baja intensidad. Si es entre 55 y 74 de moderada intensidad, si es entre 75 y 90 de alta intensidad, o más de 90 ya de muy alta intensidad. Ahora, por último, esto para cerrar, estamos hablando en general en población sana con factores de riesgo normales. Tenemos que entender que poco probablemente también hay mujeres que tienen otro tipo de enfermedades, cardiopatías que pueden ser congénitas, ¿cierto? O cardiopatías dilatadas, ritmogénicas, miocarditis, ¿ya? Y en ese caso se sugiere que para tener un buen clearance, o sea, digamos, tener una buena evaluación previo a hacer deporte, etcétera, sean evaluadas por un cardiólogo. Como conclusión, en la actividad física se asocia a un menor riesgo cardiovascular en mujeres, ¿cierto? El inicio de la actividad física en mujeres se asocia a una disminución del riesgo cardiovascular. El ejercicio induce cambios fisiológicos en el corazón de los deportistas y la interpretación de los exámenes de laboratorio debe tomar esto en cuenta. Las mujeres deportistas tienen una menor incidencia de muerte súbita que los varones y hay que tener un alto índice de sospecha de ese déficit de energía relativo que es el REDS en atletas jóvenes. Hay que tomar en cuenta los factores de riesgo cardiovascular clásicos y no clásicos en las mujeres, aunque sean deportistas, y considerar la necesidad de una evaluación cardiovascular dependiendo de. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.